Hola, espero se encuentren muy bien. Soy Lilibet Ramírez y me corresponde hablar acerca de la Ley de Impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Para empezar, es necesario definir y entender de qué trata esta ley. La ley engloba todo lo relacionado al pago de impuestos adquirido por las personas a través de herencias, legados o donaciones. En cuanto a las herencias, esta obligación se transmite al sucesor cuando el contribuyente principal fallece. Es decir, el hecho imponible surge cuando sucede la muerte de la persona. Y en el caso de las donaciones, por lo general es un acto jurídico que se realiza entre personas vivas. Estas dos son ramas distintas pero relacionadas que se rigen por un mismo tipo de impuesto. Además, abarca otras contribuciones conexas a las sucesiones y donaciones, así como también diferentes causas determinadas por el Código Civil y demás leyes. En el caso del derecho sucesorial, forma parte del derecho privado y regula la sucesión por la muerte del sujeto pasivo. Aquí se determina el destino de las titularidades y las relaciones jurídicas, ya sean activas o pasivas, de una persona luego de que fallece. En los artículos del 2 al 4 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones se indica quiénes son las personas que tienen la obligación de pagar este tributo. Por lo tanto, los obligados al pago van a ser los beneficiarios de herencias o legados, tal y como lo indiqué anteriormente, que posean bienes muebles o inmuebles dentro del territorio nacional. Y este deber queda firmemente establecido en el momento de apertura de la sucesión, conforme a lo establecido en la ley, y se exige después de haberse hecho la liquidación correspondiente, dando un plazo de 180 días después de la muerte del causante para su pago. En este punto es importante señalar quiénes son las personas que tienen prioridad de sucesión según lo que establece el Código Civil. Se dice que antes de fallecer la persona crea un testamento. En este testamento ella puede destinar sus fondos, su patrimonio a cualquier persona que decida, pero la ley indica que debe existir prioridad en cuanto a la repartición de su patrimonio, dándole cierta parte de él a los descendientes, ascendientes o cónyuge. En caso de que no se posea testamento, es decir, la persona fallece, no creó uno, entonces lo que se procede a hacer es lo establecido en la ley, que se le da prioridad a las personas que mencioné anteriormente. En caso de que no se tenga ninguna persona con un vínculo de consanguinidad o afinidad, entonces el Estado será el encargado de este patrimonio de la persona que falleció. También es importante señalar que la Constitución en su artículo 156, numeral 12, habla de que la creación, organización, recaudación y control de este impuesto se le atribuye exclusivamente al Poder Público Nacional, es decir, que no puede ser alterada o modificada por otros entes del país. Otro punto que se debe mencionar es que el sucesor tiene la opción de elegir si toma o no la herencia y todo lo que ésta engloba. Si decide tomarla, le corresponderá absolutamente toda la responsabilidad de hacerse cargo de los bienes, sus derechos y obligaciones, y si no, el Estado tomará posesión de la misma. Por otra parte, tenemos que la estructura obligacional de este impuesto está constituida por varios elementos, como lo son el sujeto activo, que vendría siendo el Estado a través de sus entes asignados para recaudar el tributo. También está el sujeto pasivo, que en este caso sería el deudor que asume la obligación como beneficiario de los bienes de quien antes era el contribuyente. El hecho imponible, que en esta ley vendría siendo la adquisición de bienes y derechos pertenecientes al causante debido a su muerte o en todo caso el acuerdo para la donación de bienes. La base imponible, es decir, el cálculo del tributo que se va a pagar. También está acá, por supuesto, la cuota tributaria, la cual se calculará en base al patrimonio neto dejado por el causante, es decir, la parte líquida.
la cual se determina restando a los bienes todos los pasivos. Y con respecto a la tarifa, esta será expresa en porcentajes y se muestra en una tabla contenida en la ley. En dicha tabla se indica la cuota correspondiente que dependerá según el parentesco que se tenga con el causante. Es decir, que entre más cercano sea su vínculo, más pequeña sea la cuota hereditaria, menor será el impuesto que se debe pagar. El procedimiento para realizar el pago es el siguiente. Se divide el patrimonio neto entre el valor de la unidad tributaria y el resultado se divide entre cada heredero. Y lo que dé será la porción correspondiente a cada uno. Luego, esa porción que corresponde se multiplica por el valor de la unidad tributaria y esta será la cuota que se tomará en cuenta para ver en la tabla de porcentaje cuál será el que debe ser aplicado según el parentesco que se posea. Por ejemplo, en caso de ser descendiente, ascendiente o cónyuge, si no se sobrepasa de 15 unidades tributarias, le corresponderá el 1% y a partir de 4.000 unidades tributarias será el 25%. Sin embargo, la ley indica que este grupo de herederos o legatarios quedará exento de pagar la cuota cuando no exceda 75 unidades tributarias. Después de obtener este resultado, aplicando el porcentaje, se procede a restar a ese monto el sustraendo correspondiente convertido de unidades tributarias a bolívares, y lo que dé será el impuesto que se debe pagar. Un planteamiento que podría ponerse como ejemplo sería el siguiente. Fallece una persona y deja una casa, 2 vehículos, una cuenta bancaria corriente con cierta cantidad de fondos y también, debido a su muerte, se crea una deuda por los gastos funerarios. A todos estos activos tendría que restársele la deuda del gasto funerario y ese sería su patrimonio neto. A partir de allí se procedería a hacer todos los cálculos que les mencioné anteriormente para determinar el valor del impuesto. Y para culminar, pues quiero hacer énfasis en la importancia de esta ley y radica en que el pago de dicho impuesto compensa económicamente al Estado, tal y como hemos dicho a lo largo de todo lo que se estudió en la materia, porque contribuye al mantenimiento del gasto público a favor de la colectividad. Y es una imposición asignada por el hecho de que los ciudadanos son beneficiados por la sucesión o donación adquiriendo propiedad de bienes y por ende aumenta su patrimonio gratuitamente. Muchísimas gracias, espero que estén muy bien.